Compañeras Angie Paola Montoya López, Narly Hernández Valencia, Astrid Milena Ríos y Mónica Castrillón, quien les habla. Nos reunimos para hacer el video con el objetivo de responder una pregunta que es: ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Lo hacemos para la materia Psicología Política con nuestra tutora Viviana Marcela Angarita López. Comenzamos con una lectura que me pareció muy interesante de Maritza Montero, que decía, eh, entendiendo que ella ha sido una mujer que ha trabajado muchísimo por la psicología latinoamericana y de comunidades, decía: por fortalecimiento entiendo el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, individuos interesados y grupos organizados desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. Montero, 2003. Creo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar. Continúa nuestra compañera Angie Paola. Bueno, muy buenas noches. Bueno, yo considero que para abordar esta pregunta es necesario hablar de una forma muy general de los conceptos de subjetividad y socialización, pues que fueron los conceptos que abordamos a lo largo de este trabajo, ¿cierto? Bueno, el proceso de socialización política hace referencia a donde los miembros de una sociedad adquieren o internalizan normas, valores, comportamientos y principios en la vida política. Es decir, se refiere al conjunto de valores que han sido apropiados por el sujeto. Son agentes socializadores, la familia, la escuela y los grupos de pares. Por su parte, la subjetividad se refiere a una perspectiva personal y única del individuo, influenciada por pensamientos y creencias individuales que influyen en cómo una persona entiende la realidad. En la subjetividad política se refiere entonces a cómo cada persona entiende y percibe el mundo político. Los procesos de socialización ayudan a moldear las percepciones y creencias que el individuo se crea en un campo político, como lo decía anteriormente, como por ejemplo que una persona cree que votar es una responsabilidad como ciudadano, ¿cierto? Esta pregunta también siento que nos invita a reflexionar y cuestionar la manera en que las creencias y los comportamientos que internalizamos a lo largo de nuestra vida fomentan situaciones de violencia. Para esto quisiera como dar dos ejemplos que ayuden pues a ilustrar esta pregunta. Bueno, por ejemplo, si mis amigos consideran que en medio de una protesta se debe actuar de una forma violenta para que sea eficiente, o esto es lo que yo he visto a lo largo de mi vida, entonces diría que esto es lo correcto, lo que debería hacer en estos espacios, ¿cierto? Otro ejemplo que considero pertinente mencionar es, por ejemplo, cuando la pertenencia a un grupo religioso en algunas ocasiones se fomenta las divisiones y conflictos, y en donde esta violencia es normalizada y justificada en defensa de la fe, ¿cierto? Lo que veíamos, por ejemplo, en países como Siria, como Afganistán. Este ejemplo obviamente está influenciado por otros procesos mucho más complejos, pero considero oportuno mencionarlo como para ilustrar ejemplo de socialización, ¿cierto? Y cómo pueden producir y reproducirse escenarios de violencia. Continúa la compañera Nasli. Buenas noches, compañeras. Angie, muchas gracias. Pues yo también considero pues que para dar respuesta al interrogante es muy importante tener presente que los procesos de socialización política son fundamentales en la construcción de la subjetividad política, ya que son mecanismos mediante los cuales los individuos interiorizan la norma, los valores, las creencias, las ideologías y las formas de participación propias en una determinada sociedad.
a través de agentes como la familia, la escuela, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y políticas, que se configuran las formas en que las personas entienden el poder, la autoridad, la ciudadanía y las acciones colectivas. Pues esta socialización no es neutral, está está atravesada por intereses, relación del poder y discursos dominantes que moldean la percepción de lo político, así como las subjetividades políticas pueden formarse en marcos democráticos y participativos, pero también dentro de unas estructuras excluyentes como las autoridades o violentas. Por ejemplo, en contextos donde predomina la intolerancia, la represión, la socialización política puede fomentar subjetividades que justifican la violencia como la forma legítima de la resolución de los conflictos o la imposición de la ideológica. En ese sentido, los procesos de socialización política tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia, cuando transmiten narrativas que naturalizan como la exclusión, el racismo, la discriminación, el uso de fuerzas como la herramienta política. Además, la repetición de estas prácticas en diferentes generaciones contribuyen a normalizar dichas formas de violencia, perpetuando estructuras sociales injustas. Por lo tanto, comprender cómo se da la socialización política y qué tipo de subjetividades genera es clave para identificar los factores que sostienen la violencia en los espacios políticos y sociales, y también para pensar en estrategias de transformación hacia la cultura política más democrática, inclusiva y no violenta. Le doy paso a mi compañera Astrid. Muchas gracias, compañera. Bueno, la socialización política es súper importante porque desde pequeños empezamos a aprender cómo funciona la sociedad, qué es la autoridad, cómo se toman las decisiones y también quién tiene el poder y quién no. Eso lo aprendemos, como lo mencionan mis compañeras, en la casa, en la escuela, con los amigos, en las redes sociales. Y es en todos esos espacios que se van formando nuestras ideas sobre lo político. Y de esa forma de ver el mundo va construyendo lo que se llama la subjetividad política, o sea, cómo nos sentimos y actuamos frente a lo que pasa en la sociedad y en lo político, pero también puede pasar que en lugar de formarnos como ciudadanos críticos, nos enseñen a aceptar cosas como la desigualdad o el rechazo hacia otros sin cuestionarlas. Y ahí es donde empieza el problema. Si es lo que aprendemos y normalizamos, la exclusión o la violencia, eso se va repitiendo incluso sin darnos cuenta. Se produce, por ejemplo, si desde pequeños nos dicen que cierto grupo no merece lo mismo o que hay que tenerles miedo, eso puede llevarnos a justificar el maltrato o la discriminación. Y eso también es violencia, aunque no siempre sea física. Es por eso que la socialización política tiene el poder de formar ciudadanos empáticos o comprometidos, o por el contrario, puede contribuir a que se siga repitiendo escenarios de violencia. Doy paso a la compañera Mónica. Sí, yo creo que el tema definitivamente es bien interesante, porque podemos ver cómo la socialización política es una base fundamental para la formación de la subjetividad política de los seres humanos. Y definitivamente los seres humanos construyen su subjetividad mediados por la socialización, y así los fenómenos, los problemas y sociedades son el resultado de esos procesos de socialización. Infortunadamente o afortunadamente, ellos tienen un impacto muy alto y ese impacto puede ser positivo o negativo. La compañera Angie tocaba un tema que en lo personal me parece muy delicado y nunca lo he comprendido. Esos grupos que son tan radicales, por ejemplo, en cuanto a religión. Yo escuchaba una noticia de cómo una mujer hace poco fue, no recuerdo exactamente la forma como le dieron muerte, pero por haberse quitado el velo que ellos traen y que cubren la cara, porque para ellos desde
subjetividad, eso es pecado. Entonces vemos cómo este ejercicio es fundamental, pero y forma parte de la esencia para formar nuestras identidades políticas. Ellos pueden tener sus raíces en ideologías, en religiones, en clase social, en experiencias de historia. Entonces, creo yo que no solamente es compromiso o deber o responsabilidad de los entes gubernamentales que la socialización política sea para generar impactos positivos, sino que de nosotros también depende el manejo de esa subjetividad. Comienza, como decían las compañeras, desde casa. O sea, cabe un interrogante muy grande: ¿qué les enseñamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos? ¿O qué nos están enseñando en ese entorno primario que es nuestro hogar? ¿Qué tanto respeto o qué tanta aversión nos están enseñando hacia ciertas identidades o hacia ciertas, hasta colores de piel? Entonces, ellas pueden ser tan radicales, esas socializaciones políticas, que al momento de defender esos grupos o esas ideologías, lo defienden hasta con la propia vida. Uno se da cuenta, por ejemplo, que sucede que por defender una ideología política salen y desbaratan el país. Es que no hay necesidad para uno expresarse de desbaratar el país, de acabar con los bienes públicos, y son bienes que de una u otra manera también nos están prestando a nosotros el servicio. Entonces llegan a ser muy radicales y se polarizan de forma tal que el que no piensa como ellos, entonces es mi enemigo. Anteriormente, lo que yo les compartía en la ocasión anterior, habían solamente aquí el rojo y el azul. Ya no, pero igual sigue la misma situación de violencia, de agresión. En cuanto a la socialización política, vemos que allí se aprenden normas, se dan narrativas y discursos políticos, y volvemos al mismo punto. Esas normas, ¿qué tan radicales son y qué tan radical se vuelve la persona cuando las acepta para su vida? Yo veo que hay discursos políticos que se salen del contexto de la vida normal, que no tienen carta de presentación, y sin embargo hay personas que lo siguen realzando como si fuera algo que valiera la pena. Definitivamente, creo que de parte nuestra está el que esas reacciones con violencia y con represión no deben seguir existiendo. Nosotros podemos hacer ejercicio político sin necesidad de que exista la violencia. ¿Cómo esta socialización política puede reproducir escenarios de violencia? Claro que sí, porque si lo que están dando en su narrativa es creando diferencias sociales, diferencias culturales, diferencias religiosas. Mire, hay religiones que creen que nosotros, si nos ponemos una vestimenta diferente a la que ellos utilizan, nosotros somos los seres más pecadores y no nos deben arrimar. Así por el estilo. De igual forma se maneja la política, que el que no piense como ellos, entonces es enemigo, y creo que por eso hemos visto muchos grupos que dicen defender una postura política, una filosofía política, pero que en realidad no se les ve ese objetivo, pero sí matan, masacran, desplazan. Entonces creo que una mala socialización política impacta de forma negativa, y sí, reproduce esos escenarios violentos de los que Colombia ha sido víctima durante tantos años. Ha sido
un gusto enorme compartir esta temática con ustedes y esperemos que el video haya respondido las expectativas de nuestra tutora. Una feliz noche y que Dios las bendiga, muchachas.